Le damos la bienvenida en Gama Noticias a Fondo al abogado Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional, con quien analizaremos varios temas, entre ellos el veto presidencial al proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, así también la posible acefalía en la Corte Nacional de Justicia por falta de jueces y la renuncia de Iván Saquicela a su cargo como presidente. Muy buenos días, gracias por estar acompañándonos en este espacio. Buenos días, un saludo para quienes nos están mirando y escuchando. Gracias. Bueno, primero preguntarle qué significa esto del veto presidencial a la negativa de la Asamblea a subir el IVA. ¿Cuál es el alcance de esta objeción del presidente? Ahí tenemos varios problemas que seguramente van a llegar a discusión en la Corte Constitucional. Porque por un lado usted tiene ayer unas equivocaciones por parte de la Asamblea Nacional en lo que tuvo que ver con la aprobación de este tercer proyecto urgente en materia económica. ¿Por qué digo eso? Porque al tratarse de un proyecto urgente, las condiciones que establece el artículo 140 de la Constitución son básicamente tres. Es decir, la Asamblea tiene tres alternativas: aprobar el proyecto o parte del proyecto, negarlo o aprobarlo con modificaciones. ¿Qué ocurrió con el tema específico del IVA? Para que la gente que nos mire y nos escucha más o menos entienda, porque a veces el tema parlamentario es un poco enredado. Ayer un asambleísta propuso o mocionó la aprobación de ese acápite del proyecto de ley, de lo que significaba un incremento temporal del IVA al 15% y luego definitivo al 13%. Esa moción se votó en el Pleno, no obtuvo los votos para ser aprobada y enseguida se cerró el debate respecto de ese tema. Ahí el primer error de la Asamblea, porque si no hubo votos para aprobar la moción de la asambleísta Centeno, que a su vez buscaba aprobar el incremento del IVA, se debió haber dado paso al tratamiento del resto de mociones, y que las hubo. El correísmo propuso la negativa y el archivo de esta parte del proyecto de ley, y sorprendentemente el presidente de la Asamblea decide cerrar el debate en lo que tenía que ver con el tema del IVA. Y luego un error del presidente, porque pese a que la Asamblea no contempló ya el tema del IVA en el global del proyecto de ley que fue finalmente aprobado y que fue enviado al presidente para que decida si hay o no objeción presidencial, él decide presentar el veto, incluyendo nuevamente en el texto alternativo el asunto relativo al IVA, incluso ya con variaciones que distan de la propuesta que él originalmente envió a la Asamblea Nacional. Y aquí tenemos un segundo problema de constitucionalidad, porque el artículo 138 de la Constitución no le permite al presidente de la República, cuando formula los vetos parciales, insistir o incluir en el texto alternativo aspectos que no fueron contemplados o aprobados en el proyecto que originalmente envió la Asamblea Nacional. Así que en ese sentido vamos a tener problemas de constitucionalidad respecto con esta reforma tributaria, no solo por estos aspectos de procedimiento en lo que tiene que ver con el IVA. A mí me parece que el jefe del Estado tenía otra alternativa que no era el veto. Por ejemplo, ¿cuál? Lo que pasa es que el 140, insisto, de la Constitución establece que la Asamblea tiene en los 30 días para tratar el proyecto de ley, tiene tres opciones: aprueba, niega o modifica. Pero no es que hay negativas tácitas o implícitas como mucha gente piensa. Es decir, no es que si no hubo los votos para aprobar la moción del asambleísta Centeno, eso de pleno derecho implica entonces que tácitamente se negó el incremento del IVA. No, debía haber una moción para negarlo. Para negar expresamente ese aspecto del proyecto de ley, debía ser votada esa moción y eventualmente aprobada con 70 votos. ¿Ocurrió eso en el Pleno? No. Entonces, si pasados los 30 días, esa parte del proyecto de ley no recibió ni aprobación, ni negativa, y tampoco una aprobación con modificaciones, la consecuencia es la que establece el artículo 140 de la Constitución, que es que el presidente de la República puede disponer como decreto ley la publicación de esa parte de la norma en el registro oficial. Desde mi punto de vista, eso es lo que debía hacer el presidente Noboa: esperar a que venzan los 30 días y mandar al registro oficial el tema relativo al IVA para que se publique como decreto ley. Por eso yo creo que él también abona ayer a la serie de errores. Yo no sé si sea realmente una serie de errores o más bien ya los acuerdos que se manejan. ¿Cuál sería el escenario que se vendría con esta situación? Yo en esta ocasión discrepo con los señalamientos que han hecho algunos analistas políticos respecto a que este proyecto de ley ponía a prueba el acuerdo entre la Revolución Ciudadana, el social cristianismo y el movimiento de gobierno
porque más bien me parece que todo estuvo fríamente calculado desde el inicio. Es decir, yo jamás he visto que primero se impida votar una moción para negar un proyecto de ley en lo que tenía que ver con el IVA, porque eso ocurrió ayer y el presidente Kronfle, inventándose una norma que no existe en la ley orgánica de la función legislativa, negó la moción del correísmo con el argumento de que como se estaba votando en bloques o en partes el proyecto de ley, no podía darse esa moción, algo que es insólito, porque el elemental derecho que tienen los asambleístas es a presentar mociones. Pero bueno, primera cosa. Luego se cierra el debate, se aprueba y en menos de 2 horas, porque esto fue así, el presidente envió el veto parcial. Perdón, pero por más que usted tenga un gran equipo jurídico a su lado, va a ser muy difícil que le redacten un veto parcial en menos de 2 horas. Así que en ese sentido, ¿a qué estamos creo jugando? bueno, al manoseo de la Constitución y a vernos la cara a los ciudadanos. Yo, perdón que sea tan duro en esto, pero en medio de estas jugarretas políticas entre la legislatura, que hace lo que hace con esta clase de impuestos, porque además otro es el cantar con lo que sí se aprobó ayer. Exacto, Esto otras de mociones. crearnos impuestos encubiertos con la denominación de contribuciones, cuando son verdaderos impuestos a la renta, contra la banca, contra las cooperativas de ahorro y crédito, contra los patrimonios de personas naturales y jurídicas bajo ciertas condiciones, y volver a incrementar y darle la posibilidad al presidente de que manosee el porcentaje o la base imponible del impuesto a la salida de divisas, es una cuestión abiertamente inconstitucional, porque los artículos 135 y 301 de la Constitución prohíben que la Asamblea Nacional cree por su propia iniciativa, aumente, suprima impuestos. Solo por iniciativa del presidente de la República, es decir, presentándose un proyecto de ley, se pueden crear, modificar o suprimir impuestos. Y resulta que de la propuesta que originalmente se enviaba, que era solo relativa al IVA, en medio del trámite legislativo, yo me invento, yo he creado estos tributos sin tener la iniciativa, sin contar con la iniciativa presidencial exclusiva. Impuestos que además van a tener efecto retroactivo, cosa que la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional prohíben. Impuestos que en muchos casos, como en el tema de la banca, por ejemplo, son impuestos de carácter discriminatorio y hasta cierto punto confiscatorio. Entonces, como usted ve, los problemas de este proyecto de ley en global no son solo problemas de procedimiento, es decir, de que no hubo la iniciativa o de que ayer la Asamblea tuvo que haber negado expresamente eso y no lo hizo, y ahora el presidente pone un veto parcial sin tener la posibilidad de introducir nuevamente a discusión el tema del IVA, sino estos problemas también de fondo. Pero claro, ¿por qué se hace esto? Porque a la larga usted tiene una Corte Constitucional que se demora entre 3 y 5 años, antes entre 7 y 10 años, en decirle que una ley tributaria es inconstitucional, con el agregado de que jamás la Corte Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad con efecto retroactivo de sus decisiones. Para que los que nos miran y nos escuchan entiendan. Quiere decir que si mañana entra en vigencia la ley con el incremento del IVA y nosotros a los productos que gravan IVA le cancelamos ese 13 o 15%, y la Corte Constitucional después de 5 años nos dice, no, esta ley ha sido inconstitucional por las razones que estamos comentando, tenga la plena certeza que todo lo que usted pagó por IVA no le va a ser devuelto, porque la Corte jamás le ha dado efecto retroactivo a esta clase de decisiones. Entonces, porque usted me decía, claro, pero ¿por qué pasa esto? Porque tenemos una Corte que tolera esta clase de comportamientos violatorios a la Constitución. Y mientras se pronuncie la Asamblea Nacional en 30 días, ¿el Ejecutivo podría cambiar también de accionar? Bueno, yo veo muy difícil, porque el presidente ahora tiene desde su estrategia todas las de ganar. ¿Por qué razón? Porque cuando yo formulo el veto presidencial, un veto parcial, la Asamblea tiene un plazo fatal de 30 días para tratarlo. Y la Asamblea ahí básicamente tiene 3 alternativas también. O insistir en el texto originalmente aprobado, para lo cual se requiere mayoría calificada, 92 votos. Yo veo muy difícil que en este caso el PSC y el correísmo consigan los 92 votos. Además, creo que no hay interés político de hacerlo tampoco. Ahí creo que está la estrategia de ellos como acuerdo. Puede allanarse al veto parcial, para lo cual requiere simple mayoría,
o puede dejar pasar los 30 días sin hacer nada, con lo cual habría una suerte de allanamiento tácito, con la consecuencia de que el presidente Noboa puede disponer la publicación de ese texto en el registro oficial. Así que en ese sentido creo que el presidente Noboa no tiene ya mayor cosa que hacer. Creo que se ha equivocado, como le digo, pienso que el presidente no tenía la necesidad del veto parcial porque está violando el artículo 138 de la Constitución, y esto, lejos de ayudarle a su necesidad de fondear las arcas públicas, lo que pone es en riesgo el proyecto de ley, porque con esta decisión del veto parcial él ha viciado de inconstitucionalidad formal el proyecto de ley. Estaremos pendientes de ese tema, pero también hay otra cuestión acá también en el país, que es esta posible acefalía en la Corte Nacional de Justicia a falta de jueces, y también la renuncia de Iván Saquicela a su cargo como presidente, que estaba prorrogado. ¿Qué pasa ahí, constitucionalista? Hay un enredo tremendo, fruto de la inacción de varios órganos y principalmente del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué digo esto? Porque claro, este problema arrancó en 2019. En 2019 el Consejo de la Judicatura hace una evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Luego de ese proceso evaluatorio fueron cesados en el cargo alrededor de 14 jueces. Metieron jueces a dedo, no sé si usted recuerde, en 2019-2020 operaron jueces temporales, los trajeron de cortes provinciales y de otros lados, y luego en 2021 organizan un concurso. Y ese concurso estuvo mal hecho, porque de ese concurso fueron nombrados, como usted puede ver, solamente 4 o 7 jueces, cuando había que nombrar más, incluso con jueces. Entonces, el problema de la ausencia de jueces titulares, que es a donde quiero ir, se arrastra desde ahí. ¿Y por qué hablo de esto? Porque el artículo 198 del Código Orgánico de la Función Judicial exige, como exigían antiguas leyes también relativas a la función judicial, que la elección de un presidente de Corte Nacional de Justicia se realice con los votos de jueces titulares. ¿Cuál era el problema hasta la semana anterior? Que de los 21 jueces que integran el Pleno, solamente 15 tenían la calidad de titulares. Los demás eran jueces o conjueces o encargados o temporales. Pero resulta que a partir del día, me parece que el día viernes, cesan en funciones los 4 jueces que fueron nombrados en el concurso de 2021 para un periodo de 3 años. Entonces, de los 15 que teníamos, nos hemos quedado con 11. Pero para nombrar presidente usted requiere al menos 12 votos o la presencia al menos de 12 jueces titulares. En blanco y negro no tenemos el quórum necesario para que el Pleno sesione y que pueda nombrar un presidente que suceda a Saquicela. Ayer se presenta una renuncia por parte de él al cargo, pese a que él tenía un dictamen de la Procuraduría General del Estado que desde mi punto de vista tenía el criterio jurídico correcto, aplicando el 121 del Código Orgánico de la Función Judicial, autorizaba a que Iván Saquicela permanezca prorrogado en funciones hasta ser legalmente reemplazado. Sin embargo, la Judicatura decía que no funciona esta prórroga para los jueces, como había dicho la Procuraduría. Bueno, no. Hasta donde yo sé, usted en el Código de la Función Judicial tiene 2 normas de prórroga. El 121 que habla de la generalidad de servidores de la función judicial y el 133 que se refiere a los jueces específicamente. La Procuraduría General del Estado interpretó el contenido del artículo 121 del Código y dijo, bueno, el presidente de la Corte Nacional es, como el resto de funcionarios, servidores de la función judicial, un servidor de esta función y por lo tanto esta norma le es aplicable, porque no interpretar la norma en las condiciones actuales en las que se encuentra administrativamente la Corte Nacional de Justicia nos habría conducido a que la Corte se quede sin presidente. ¿Por qué razón? Porque al día de hoy no existe norma para encargar, como muchos jueces y conjueces creen en la Corte Nacional, y veo que penosamente el Consejo de la Judicatura, no existe norma expresa, y esto es derecho público, así que hay que hacer lo que está solamente escrito y permitido. Aquí no es que yo me invento o interpreto extensivamente la norma para hacer lo que yo quiero o para hacerle decir a la norma lo que yo creo que debe decir. Para elegir un presidente por antigüedad, no hay norma por ejemplo. En el Código de la Función Judicial ni en el instructivo de sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia que permita encargar la presidencia de la Corte al juez más antiguo, al juez del nombramiento más antiguo o a quien el Pleno considere pertinente. Eso no existe. De hecho, no existe el encargo de presidencia. Entonces, si es que no pudo haber la elección por el canal regular, que era aplicar el 198, y no lo va a poder ser ahora porque no hay ya la cantidad de jueces suficientes, jueces titulares,
para hacer este nombramiento, el único camino legal era la prórroga, y la prórroga iba a funcionar hasta que el Consejo de la Judicatura organice el concurso, designe a los jueces titulares de la Corte Nacional, y una vez que tengamos un pleno integrado por 21 jueces, exista total libertad y camino libre para ahí sí nombrar un presidente definitivo. Por supuesto, renovación de magistrados. Por supuesto, pero esa ya no es una cuestión atribuible ni a Iván Saquicela, ni al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, sino a la propia omisión del Consejo de la Judicatura, que en lugar de llevar adelante el concurso está entrampado en este cruce de fuego con el expresidente ya de la Corte Nacional. ¿Y qué está en riesgo ahora si no tenemos un presidente de la Corte Nacional de Justicia? A ver, tenemos varios problemas, porque acá se cree que el presidente tiene funciones puramente administrativas o de convocar a sesiones de pleno o de representar a la función judicial en actos oficiales de Estado. No, no es así. Si uno abre el Código de la Función Judicial, el presidente tiene importantes atribuciones de naturaleza, incluso jurisdiccional. Los juicios de extradición, por ejemplo, a mí me preocupa mucho que la Corte quede acéfala cuando hay varios juicios de extradición que estaban en el despacho de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Primera cosa. Segunda cosa, los proyectos de ley que se pueden presentar para reformar el sistema de justicia, eso está en manos del Pleno de la Corte, pero para que haya Pleno necesita un presidente que convoque al Pleno. Y ahí viene lo otro. A través del Pleno de la Corte Nacional se emite lo que llamamos los fallos o la jurisprudencia vinculante o obligatoria a través del tratamiento de fallos de triple reiteración. Eso, para que se resuelva, necesita un pleno. Y para que haya un pleno, vuelvo al inicio, necesita un presidente. Entonces, hay varias funciones importantes de la Corte Nacional de Justicia que sin un presidente se van a ver truncadas. Así que yo lamento profundamente que el Consejo de la Judicatura haya caído incluso en el incumplimiento de un claro dictamen. Porque aquí no es que yo escojo qué cumplo y qué no cumplo. Yo escuché la declaración del presidente temporal de la Judicatura y me sorprendí, es decir, que salga a decir que para él no es vinculante un criterio que según el artículo 13 de la ley de la Procuraduría General del Estado vincula al órgano que consultó y al resto de la administración pública, guste o no. Está dado el dictamen y el dictamen autorizaba la prórroga del presidente o del expresidente Iván Saquicela. Si el Consejo no está de acuerdo, podía pedir la reconsideración del dictamen, pero jamás desoír. ¿Esta renuncia de Iván Saquicela sería como una vía democrática para poder ya elegir a un presidente? Yo creo que es una mala decisión del expresidente Saquicela. Y ojo, no es que ha renunciado al cargo de juez, él lo único que hace es retornar a sus funciones originales a la sala de lo penal, pero deja de ser presidente de la Corte. ¿Por qué razón? Porque esto pone en mayor inestabilidad a la Corte. Porque más allá del cruce de opiniones entre él y el señor Román de la Judicatura, teníamos ya claridad con un dictamen del procurador que permitía la prórroga hasta el reemplazo legal. Ahora, con su dimisión, no tenemos claridad. Le insisto, no existe norma. De hecho, por eso es que ni siquiera existen los votos suficientes para una autoconvocatoria, que es otra cosa que se dice, que el Pleno se autoconvoque y decidan entre ellos a quién encargan la presidencia. Vea lo grave que sería eso. Porque si es que se nombra un presidente en esas condiciones, y en esas condiciones, por ejemplo, ese autonombrado presidente inicia juicios de extradición, ¿qué va a decir el extraditado respecto de eso? Que no fue juzgado por juez competente porque quien fue nombrado no tenía la calidad de presidente. Entonces es lo grave de anteponer posiciones de carácter personal, deseos de carácter personal, a lo que pues nuestras normas permiten. Lo que pasa es que nuestro Código de la Función Judicial en esto tiene muchas deficiencias. Si usted lo revisa, hay muchas cuestiones que no están expresamente normadas, y la experiencia que estamos viviendo hoy nos debe servir para mejorar, probablemente a través de una reforma a futuro, para solucionar estos problemas. Pero ante una duda u oscuridad de la ley, el intérprete administrativo es el procurador, se pidió un dictamen, pero el dictamen está siendo abiertamente desoído por el presidente del Consejo de la Judicatura. Muy compleja esta situación. Difícil. Muchísimas gracias por este diálogo informativo constitucionalista. Que tenga un